Este video está dirigido a alumnos del tercer curso Bachillerato Científico y segundo curso Bachillerato Técnico y desarrolla la clase de física de espejos esféricos, elementos, condiciones de Gauss y formación de imágenes, que corresponde a la capacidad resuelve situaciones problemáticas referidas al fenómeno de la reflexión. Recordemos que había dos tipos de espejos, los espejos planos y los esféricos. Vamos a dar dos distintos tipos de espejos esféricos, los convexos y los cóncavos. Son convexos cuando la parte en la que se refleja está en el exterior y cóncavos cuando la parte en la que se reflejan los rayos está en el interior del casquete. Los elementos de un espejo esférico son el centro de curvatura, que es un punto que está a la misma distancia de todos los puntos del espejo. La distancia del centro a todos los puntos se llama radio. También tenemos el vértice del espejo, el foco, que es el punto medio entre el centro y el vértice. La distancia focal es la distancia entre el centro y el foco, o la distancia entre el foco y el vértice, es lo mismo. El eje es una recta que pasa por el centro y el eje óptico o eje principal es el eje que pasa por el vértice. La ley de la física que vamos a usar es la misma que para los espejos planos. La ley de reflexión, que dice que el ángulo entre el rayo incidente y la normal es igual al ángulo entre el rayo reflejado y la normal. El problema de las superficies curvas es que las normales no son iguales en todos los puntos. Recordemos que la normal era una línea imaginaria que forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Entonces se hace más complicado calcular los ángulos para los rayos incidentes y los rayos reflejados. Las imágenes que se forman en espejos esféricos son imágenes distorsionadas. Por eso, para que la imagen se pueda entender, no esté muy borrosa o en otras palabras que sea nítida, se tienen que cumplir las condiciones de nitidez de Gauss, que dicen, los rayos incidentes tienen que tener poca inclinación respecto al eje principal. La abertura de los rayos que parten del punto objeto y se dirigen a ambos bordes del espejo debe ser pequeña. Se debe buscar que los rayos incidentes estén lo más cerca posible del eje principal. Para no andar calculando el ángulo de incidencia y de reflexión en cada punto del espejo, usamos los rayos notables, que son los que siguen. El rayo que incide pasando por el centro de curvatura, en el ejemplo de un espejo convexo, no puede pasar por el centro, pero si la prolongación de este rayo pasa por el centro de curvatura, entonces se refleja sobre sí mismo. Si un rayo incide pasando por el foco del espejo, otra vez en el caso de un espejo convexo, la prolongación del rayo es la que pasa por el foco, entonces tenemos que el rayo reflejado va a ser paralelo al eje principal. Si un rayo incide sobre un espejo de forma paralela al eje principal, se va a reflejar pasando por el foco. Otra vez, en el caso de un espejo convexo, el reflejo no puede venir hacia la derecha porque es un reflejo. Lo que estamos estudiando es rayos de luz que chocan sobre una superficie y vuelven. Entonces, la prolongación del rayo es la que pasa por el foco. Para describir las imágenes vamos a utilizar estas 4 características. La naturaleza va a ser real si la imagen se forma del mismo lado del espejo que el objeto y se forma en la intersección de los rayos reflejados. Va a ser virtual si se forma del otro lado del espejo y para formar esta imagen tenemos que unir las prolongaciones de los rayos reflejados. El sentido va a ser una imagen derecha si está con el mismo sentido que el objeto e invertida si está de cabeza o si está con sentido opuesto. El tamaño va a ser mayor, menor o igual que el objeto. Y la posición, vamos a ver
respecto a los distintos elementos del espejo en qué posición se encuentra la imagen. Ahora que ya conocemos los conceptos, podemos analizar la formación de imágenes en distintas situaciones. En el caso de un espejo convexo, dibujamos el rayo que incide pasando por el centro de curvatura. En realidad no puede pasar por el centro de curvatura, pero su prolongación sí. Y ya estudiamos que este rayo se refleja sobre sí mismo. Luego graficamos el rayo que incide pasando por el foco y estudiamos que este rayo se refleja paralelo al eje principal. Luego graficamos el rayo que incide paralelo al eje principal y se refleja pasando por el foco. En este caso, la prolongación del reflejo es el que pasa por el foco. En el lugar donde se cruzan los tres rayos reflejados, o en este caso las prolongaciones de los rayos reflejados, es donde se forma la imagen. Vemos que la imagen es menor que el objeto, es virtual y derecha. En el caso de un espejo cóncavo, las características de la imagen van a depender de dónde esté ubicado el objeto. Si el objeto está ubicado entre el infinito y el centro de curvatura, graficamos el rayo que incide pasando por el centro de curvatura, se refleja sobre sí mismo, el rayo que incide pasando por el foco y que se refleja paralelo al eje principal, y el rayo que incide paralelo al eje principal y se refleja pasando por el foco. En el punto donde se cruzan los tres rayos reflejados es donde se forma la imagen. Vemos que la imagen se forma entre el centro y el foco, es menor que el objeto, real e invertida. En el caso de un objeto que se sitúa sobre el centro de curvatura del espejo, tenemos el rayo que incide pasando por el centro, no se puede reflejar porque nunca llega, nunca incide sobre el espejo, así que probamos con otro rayo. El rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo al eje principal. Tenemos el rayo que incide paralelo al eje principal y se refleja pasando por el foco. La imagen se va a formar en el lugar donde se cruzan los dos rayos reflejados. Pero acá tenemos un cruce de rayos y acá tenemos otro cruce de rayos. ¿Dónde se forma la imagen? En la intersección de los rayos reflejados. Hay que acordarnos que este era un rayo incidente, este es reflejado, este es incidente y este es reflejado. Entre el reflejado y el otro reflejado, o cuando tenemos 3, 4 más rayos, entre los reflejados es que tienen que pasar todos por un mismo punto y ese punto es donde se va a formar la imagen. En este caso vemos que la imagen se forma en el mismo punto, o sea, sobre el centro de curvatura, es del mismo tamaño que el objeto, es real e invertida. Esto va a pasar siempre que el objeto esté sobre el centro de curvatura. Bueno, veamos cómo va a ser la imagen si el objeto está entre el centro de curvatura y el foco. Dibujamos primero el rayo que pasa por el centro de curvatura. Otra vez vemos que no incide. Dibujamos el rayo que pasa por el foco y que se refleja paralelo al eje principal. Dibujamos el rayo que incide paralelo al eje principal y se refleja pasando por el foco. Vemos que la imagen se forma en la intersección de los dos rayos reflejados y la imagen, siempre que el objeto esté entre el centro y el foco, la imagen va a estar entre el infinito y el centro, va a ser mayor que el objeto, real e invertida. Ahora bien, si el objeto se encuentra sobre el foco, dibujamos el rayo que incide pasando por el centro de curvatura, se refleja sobre sí mismo. El rayo que sale del objeto y pasa por el foco, vemos que no incide sobre el espejo. El rayo que sale del objeto y incide sobre el espejo, paralelo al eje principal, se refleja, como ya estudiamos, pasando por el foco.
Y en este caso los rayos reflejados son paralelos, o sea que no se cruzan nunca. Otra forma de decir es que se cruzan en el infinito. Entonces la imagen también se forma en el infinito. El último caso es un objeto ubicado entre el foco y el vértice de un espejo cóncavo. El rayo que sale del objeto y pasa por el centro de curvatura nunca llega al espejo. Pero si dibujamos el rayo cuya prolongación pasa por el centro de curvatura, este rayo incide sobre el espejo y se refleja sobre sí mismo. Otro rayo notable que estudiamos era el que pasaba por el foco y se refleja paralelo al eje principal. El tercer rayo notable que estudiamos era el que incide paralelo al eje principal y se refleja pasando por el foco. Vemos que los tres rayos reflejados no se cruzan, pero sí se cruzan las prolongaciones de los rayos reflejados en un punto, y ese punto es donde se va a formar la imagen. La imagen es mayor que el objeto, virtual y derecha. Para cada tipo de espejo y posición del objeto, las imágenes siempre van a tener las características que estudiamos. Pueden comprobar, por ejemplo, mirándose en una cuchara. Para graficar diagramas de espejos esféricos se pueden usar líneas curvas o líneas rectas. Solamente en los espejos cóncavos los rayos tienen que incidir por el lado de adentro y en los espejos convexos por el lado de afuera. También si van a dibujar líneas curvas, recomendable que usen un compás y que empiecen en el centro de curvatura para dibujar las líneas del espejo. Entonces los rayos van a coincidir mucho mejor.